Mi hermano le propuso matrimonio a mi prometida, su ex, frente a toda mi familia, y estoy furioso. Tengo 29 años, mi hermano Marcos tiene 27. Marcos salió con mi prometida, Sofía, hace un año. Para que conste, ellos empezaron a salir a mediados de 2022 y estuvieron juntos poco más de un mes. Él rompió con ella porque se aburrió de la relación y, en realidad, nunca quiso sentar cabeza. Cuando ellos estaban juntos, yo vivía en otra provincia, así que ni siquiera sabía que él tenía novia, y no tenía idea de quién era Sofía hasta que la conocí. Sofía y yo nos conocimos en un bar en octubre, cuando regresé a casa, y conectamos de inmediato. Era la mujer más hermosa e inteligente que había conocido. Salimos varias veces más antes de empezar a salir oficialmente. En diciembre, le hablé a mi familia sobre Sofía y les propuse que la conocieran en Navidad. Mi familia sabía que estaba en una relación, pero no soy de compartir mucho mi vida personal, así que solo les hablé de ella cuando estuve seguro de que nuestra relación era seria. Mis padres me pidieron que les mostrara una foto de Sofía, y mi teléfono empezó a pasar de mano en la mesa. Cuando mi hermano Marcos vio la foto, armó un escándalo. Me llamó un hermano de porquería por salir con su ex y exigió que rompiera con ella. Me negué. Cuando le pregunté a Sofía al respecto, confirmó que habían salido y me contó cómo habían terminado. Pasaron algunas semanas, pero finalmente Marcos dejó de recriminarme por salir con ella. Yo pensaba que ya lo había superado. Este año, para el cumpleaños de Sofía, la invité a un restaurante elegante. Allí estaban nuestras dos familias y sus mejores amigos. Le propuse matrimonio. Marcos volvió a montar una escena, pero mis hermanas lo callaron de inmediato. Y esto es lo que pasó el fin de semana pasado. Durante varios meses, Marcos se mantuvo al margen. Rara vez lo veía y supuse que simplemente había limitado el contacto conmigo, lo cual me parecía bien. Pero entonces, nos invitó a Sofía y a mí a una cena familiar en su apartamento, junto con nuestros padres y hermanas. Me pareció extraño, pero como mis padres y hermanas también estaban invitados, decidimos ir. La cena fue agradable, nada fuera de lo común, y luego pasamos a la sala de estar a conversar. Después de un rato de charla casual, Marcos se puso de pie y dijo que tenía un anuncio que hacer. Dio un largo discurso sobre lo feliz que estaba de ver a la familia reunida en un momento tan importante para él. Luego, se arrodilló, sacó un anillo barato y le propuso matrimonio a Sofía. Sofía estaba completamente desconcertada y visiblemente incómoda. Le exigió que guardara el anillo y se levantara. Mi padre intentó apartar a Marcos, pero yo llegué a él primero y lo golpeé. No voy a repetir lo que dijo, principalmente porque estaba demasiado enojado para escuchar, pero fue algo así como que quería demostrarme que Sofía en realidad no me amaba y solo quería vengarse de él. Antes de que la situación se saliera de control, mis padres me sacaron del apartamento y prometieron hablar con él. Han pasado varios días desde que ocurrió esto y sigo furioso. No sé qué hacer. Me preocupa que Sofía ahora dude de nuestra boda por todo esto. ¿Algún consejo? Para aclarar algunos puntos que he visto en los comentarios, Sofía y yo nos comprometimos hace poco. Fue una de esas situaciones en las que ambos supimos que era algo serio y para siempre, aunque todo sucedió rápido. Estoy seguro de mis sentimientos. Cuando nos conocimos, fui yo quien inició la conversación. Si ella sabía o sospechaba que Marcos y yo éramos parientes, no lo sé. Le pregunté sobre eso cuando me enteré de que habían salido, y ella dijo que no lo sabía. No tengo motivos para dudar de su palabra. Admito que la reacción de Marcos levanta sospechas. Cuando conocí a Sofía, no sabía que ella había salido con Marcos. No le había hablado de mi familia, y además, Marcos y yo no somos muy cercanos. Lo fuimos en algún momento, pero con la edad, nuestra relación se enfrió y empezamos a hablar menos. Antes de mi regreso, prácticamente no hablábamos, excepto en ocasiones especiales como los cumpleaños. Cuando Sofía y Marcos se reencontraron, no noté ningún sentimiento entre ellos. Ella no lo trató como a un extraño, pero tampoco fue particularmente afectuosa con él. Me dijeron que su relación duró un mes.
No pensé que necesitara el permiso de Marcos para proponerle matrimonio, pero quizás me equivoqué. No estoy del todo seguro. Aún así, planeo hablar con Marcos este fin de semana para aclarar las cosas y averiguar cuál es su problema. No le pregunté su versión de su relación, y fue un error mío no investigar la situación. Si sucede algo importante o interesante, les contaré. Actualización 1. Llamé a Marcos y le propuse que nos reuniéramos en mi casa para hablar. Le dije que preferiría que Sofía también estuviera presente, pero que lo entendería si él no quería. Aceptó hablar con ambos y vino a mi casa hoy alrededor del mediodía. Hubo un silencio incómodo durante unos minutos antes de que yo comenzara la conversación. Me disculpé por no haberle avisado que iba a proponerle matrimonio a Sofía y por haberlo golpeado. Dijo que no le importaba, pero que apreciaba mis disculpas. Le dije que Sofía me había contado sobre su relación y su ruptura, y le pedí que confirmara si esa era la versión correcta de los hechos. Le dije que su reacción a todo esto había sido demasiado extrema y que quería asegurarme de haber entendido bien su relación y no haber subestimado su seriedad. Confirmó que solo habían salido unas pocas semanas y que él rompió con ella porque perdió el interés. Sofía le preguntó si no se estaba comportando así porque todavía sentía algo por ella o se arrepentía de la ruptura. Él admitió que ella se había vuelto más atractiva desde la última vez que la vio, pero que no tenía sentimientos ni remordimientos. Dijo que simplemente no le gustaba ver a una chica con la que había salido, aunque fuera por poco tiempo, con su hermano mayor. Y que, como hombre, yo no debería haberlo traicionado al empezar una relación con su ex. Le recordé que no sabía que habían salido, por lo que mi intención no era herirlo. Él lo desestimó y dijo que no importaba, que de todos modos debería haber roto con ella. Estaba seguro de que si la situación fuera al revés, él habría hecho lo mismo, aunque lo dudo mucho. Sofía le preguntó por qué le había propuesto matrimonio si no sentía nada por ella. Finalmente, confesó que lo había discutido con un amigo, y éste le metió la idea en la cabeza de que quizás Sofía sabía desde el principio que éramos parientes y que estaba haciendo todo esto para vengarse de él, dado que, según él, ella lo pasó muy mal después de su ruptura. Él y su amigo decidieron ponerlo a prueba e idearon el plan de que él le propusiera matrimonio para ver si ella me dejaba por él. Sofía le preguntó por qué pensaba que ella lo había pasado tan mal, y Marcos respondió que había oído que ella seguía preguntando por él después de la ruptura y frecuentando los lugares a los que solían ir juntos, por lo que era una suposición lógica. El hecho de que apareciera con su hermano confirmó sus sospechas. Sofía respondió que solo preguntó por él una vez después de la ruptura, y que iba a esos lugares con sus amigos desde antes de conocerlo, y no iba a dejar de ir por una simple ruptura. También dijo que le ofendía la idea de que pudiera estar conmigo solo por venganza. Marcos se encogió de hombros y ofreció una disculpa poco convincente, pero dijo que ella debería entender su punto de vista. Preguntó si era cierto que ella no sabía que éramos hermanos. Ella respondió que no notó el parecido hasta que nos vio juntos en la misma habitación, y que nos comportamos de manera tan diferente que ni se le pasó por la cabeza. Él dijo, «Ok». Y con eso, la conversación prácticamente terminó. Antes de irse, Marcos me dijo que podía retirar su invitación a la boda, porque no podía seguir relacionándose con nosotros sabiendo que una vez salió con Sofía. Le respondí que no tenía de qué preocuparse, porque lo más probable es que de todos modos no lo invitaran. Han pasado varias horas desde nuestra conversación y realmente me siento mejor. Mis padres no están contentos de que no vaya a ser invitado, pero entienden que fue una decisión mutua y que probablemente sea lo mejor. Mis hermanas dijeron que sabían desde el principio que él no tenía una buena razón para comportarse como un idiota y no me culpan por no quererlo en la boda. Por ahora, voy a limitar mi contacto con Marcos y dudo que él intente acercarse tampoco. Actualización 2. Esa noche, después de todo el caos, Sofía me abrazó y preguntó en voz baja, «No lo entiendo, ¿por qué él es así? ¿Por qué tu madre se lo permite? ¿Por qué se me echó encima?» Respiré hondo. Me di cuenta de que ya no podía ocultarle esa parte de mi vida. Para entender a Marcos, le dije, «Primero tienes que entender a mi madre. Nuestra historia es complicada. Y entonces,
Por primera vez, se lo conté todo. Sobre lo que significa crecer a la sombra del hijo dorado. Como muchos de ustedes han adivinado, Marcos era el hijo dorado. Era el favorito, y mi madre no se molestaba en ocultarlo. Mis padres no pasaban tanto tiempo conmigo y mis hermanas como los padres normales, a menos que fuera necesario. En cambio, con Marcos, intentaban pasar tiempo siempre que podían, iban de compras con él dejándonos con una niñera, o le traían su comida y juguetes favoritos cuando salían. Normalmente, él recibía lo mejor en comparación con nosotros, ropa nueva mientras la nuestra era de segunda mano, juguetes nuevos mientras a nosotros nos tocaban los viejos que teníamos que compartir. Si a mis hermanas y a mí nos compraban regalos, eran para compartir entre todos, pero mi madre dejó claro que las cosas de Marcos eran solo suyas y que no podíamos tocarlas. Cuando Marcos hacía alguna travesura, me castigaban a mí, porque supuestamente no era un buen ejemplo para él y no le enseñaba a comportarse correctamente. Por ejemplo, hubo un tiempo en que Marcos rompía sus juguetes, y me castigaron a mí porque, según mi madre, él lo había aprendido de mí. Cuando tenía 8 años, se metió en problemas en la escuela por intentar empujar a un niño por las escaleras. Me castigaron sin salir por varias semanas y me hicieron pedirle disculpas a ese niño por no haber enseñado a mi hermano a comportarse. Cuando cumplí 14 años, empecé a insistir en que mis padres me dieran una mesada. Aceptaron, con la condición de que hiciera tareas domésticas, cortar el césped, sacar la basura, rastrillar las hojas, etc. Normalmente me daban una cantidad simbólica cada semana. Marcos vio que yo recibía dinero y empezó a pedirles una mesada también. En lugar de hacerlo trabajar, una parte de mi dinero se la daban a él cada semana, porque según ellos hacíamos un buen trabajo con las tareas, aunque él nunca movió un dedo. Cada vez que le pedía ayuda, decía que no era su responsabilidad, así que ¿por qué iba a molestarse? Fue por esa época cuando empecé a distanciarme de mi hermano. Para cuando llegué a la preparatoria, solo hablábamos cuando era estrictamente necesario. Cuando cumplí 16 años, conseguí mi primer trabajo porque quería comprarme un coche y tener dinero que no tuviera que compartir con Marcos. Mi hermana mayor, Mariana, me ayudó a abrir una cuenta bancaria y me enseñó a presupuestar y ahorrar. Compré mi primer coche a los 18 años, después de muchos meses de trabajo. Cuando Marcos obtuvo su licencia de conducir, mis padres me pidieron que le dejara usar mi coche para practicar. A regañadientes, acepté, y por un tiempo funcionó. Marcos usaba el coche cuando yo no lo necesitaba y lo trataba bastante bien. Pero cuando dijo que quería que nuestros padres le compraran un coche, mi madre vino a mí y me dijo que le diera el mío, porque él lo necesitaba más. Cuando me negué, amenazó con echarme de casa. Discutimos, y al final, me quitó el coche y, unos días después, me llevó a ponerlo a nombre de Marcos. Como no tenía a dónde ir en ese momento, simplemente me resigné y firmé los papeles. Cuando terminé la preparatoria, me dediqué por completo a trabajar. Ninguno de mis padres vino a mi fiesta de graduación porque Marcos no quería sentarse durante una larga ceremonia solo para verme recibir un papelito. Y mi madre no quería dejarlo solo. Solo mis hermanas y mis tíos me apoyaron y quisieron llevarme a celebrar. Al final, tuvieron que traerme a casa a petición de mis padres porque habían preparado una cena para compensar su ausencia. Fue una cena que ni siquiera pude comer, ya que mi madre sirvió camarones y pollo en la misma fuente, y yo soy alérgico a los mariscos. Durante mi primer año después de la preparatoria, tuve 2 trabajos para comprarme otro coche. Al comienzo del siguiente año académico, me fui a la universidad y corté todo contacto con mis padres. Ellos, principalmente mi madre, intentaron contactarme durante los primeros meses a través de las redes sociales y de mi hermana Valeria. Pero no respondí y le dije a Valeria que dejaría de hablarle a ella también si seguía ayudándolos. Cuando mi madre no pudo contactarme a través de Valeria, lo intentó a través de mi hermana mayor, Mariana. Un par de veces, incluso a través de mis tíos, hasta que amenacé con solicitar una orden de alejamiento por acoso. Era un farol, no tenía idea de cómo hacerlo, pero asustó a mi madre, y lo máximo que recibí de ella en los años siguientes fueron felicitaciones en las fiestas. Cuando regresé,
Mi hermana Carla me dijo que habían empezado a ir a terapia familiar por iniciativa suya y que mis padres querían disculparse por cómo nos habían tratado. Dudé, pero acepté la reconciliación con la condición de que sus disculpas fueran sinceras. El proceso comenzó cuando volví a casa. Y eso no es ni la mitad de lo que pasé por culpa de mis padres, y me costó mucho esfuerzo volver a dejarlos entrar en mi vida. Cuando conocí a Sofía, no estaba seguro de a dónde llevaría nuestra relación, al igual que no estaba seguro de mi relación con mis padres. No quería mencionar a mi familia en absoluto, porque estaba dispuesto a cortar el contacto con ellos de nuevo si era necesario. Sofía entendió que era un tema doloroso y no insistió. Espero que esto aclare algunas de las preguntas que he visto en los comentarios. En cuanto a por qué no exigí que me pagaran el coche que Marco se quedó, obtener esa compensación no era una cuestión de vida o muerte para mí. El daño ya estaba hecho. Incluso ahora, es difícil creer que Marcos fuera el favorito. No tenía nada de especial. Y no lo digo para ofenderlo. Era solo un niño normal. Mis padres no tuvieron problemas de fertilidad. Él no fue un milagro ni un boleto de lotería. No tenían problemas matrimoniales que intentaran arreglar con un hijo. Simplemente nació, y decidieron amarlo más que a sus otros hijos. Y no soy adoptado. Aunque quisieran, no podrían negarlo. Solía buscar excusas para ellos, pero con el tiempo tuve que aceptar el hecho de que simplemente son dos personas que nunca debieron tener hijos. Actualización 4. Quiero responder a la pregunta más frecuente, ¿por qué decidí reconciliarme con mi familia después de todo esto? La respuesta corta es que haría cualquier cosa por mis hermanas. Carla quería que toda la familia estuviera presente para el nacimiento de su primer hijo. Nunca pidió mucho mientras crecíamos, y cuando me pidió que lo intentara, acepté porque eso la haría feliz. Supongo que una parte de mí también esperaba que, quizás, mis padres hubieran cambiado. No me arrepiento de haberlo intentado. Mis padres siguen siendo personas terribles, pero conocí al amor de mi vida, así que, en ese aspecto, salí ganando. Algunos de ustedes querían saber si había novedades. Bueno, han pasado muchas cosas. Presentamos la denuncia en la policía y nos dijeron que, aunque Sofía no quiere presentar cargos, la decisión ya no depende de nosotros, pero que tomarían en cuenta nuestros deseos. Proporcionamos suficientes pruebas de la agresión. Nos aconsejaron que informáramos de cualquier otro incidente con mi madre y que grabáramos todo por si acaso. Recibí decenas de mensajes furiosos de mis parientes, diciéndome que debería haber hablado primero con mi madre. Mi madre me emboscó cuando salía del trabajo, gritando que le estaba arruinando la vida. Continuó gritando que yo era un hijo horrible por intentar meterla en la cárcel por un malentendido. Le dije que si no le gustaban las consecuencias, no debería haber agredido a Sofía. Exigió que retirara la denuncia. Me negué. Tuvo una rabieta en el estacionamiento y me golpeó varias veces en el pecho y el brazo antes de que interviniera la seguridad y la escoltara fuera del lugar. Tuve que hablar con mi jefa sobre lo sucedido. Afortunadamente, fue muy comprensiva. Cuando llegué a casa, le conté a Sofía lo que había pasado. Se molestó y me pidió que discutiéramos nuestros planes futuros con respecto a mi familia. Fue una conversación larga, pero decidimos seguir el consejo de algunos comentaristas y cortar por completo la comunicación con mi familia, a excepción de mis hermanas. Llegamos a la conclusión de que están creando un estrés innecesario en nuestras vidas y ni siquiera estamos casados todavía. Ella dijo que le gustaría considerar la posibilidad de mudarnos para poner distancia entre nosotros y mi familia. Explicó que había tratado de no meterse en mis problemas familiares, pero que ya no está dispuesta a tolerar el comportamiento de mi madre ni que mi padre le permita maltratarnos. Estuve de acuerdo con ella en que causan más problemas que beneficios, y yo tampoco quiero seguir aguantándolo. También acepté ir a terapia, y ella me está ayudando a encontrar un especialista adecuado. Decidí llamar a mi padre después de nuestra conversación para decirle que iba a cortar todo contacto. No respondió a mi primera llamada, así que le dejé un mensaje pidiéndole una conversación seria. Cuando me devolvió la llamada, preguntó si mi madre podía participar. Le dije que era apropiado,
ya que ella también necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Cuando marqué su número, me temblaban las manos. Mi voz sonaba extraña mientras pronunciaba las palabras que había ensayado, diciéndoles que Sofía y yo los estábamos sacando de nuestras vidas. Mi padre exigió una explicación. Y entonces, la presa se rompió. Hablé, y con cada palabra sentí como un peso de décadas se me quitaba de los hombros. Hablé de Marcos, de la falta de respeto, de que estaba harto de ser el chivo expiatorio. Cuando mi madre lloró y dijo que se arrepentía de haberme tenido, esperé sentir dolor. Pero en lugar de eso, sentí nada. Un vacío. Era la confirmación final. Les dije con calma todo lo que tenía que decir, y cuando colgué, por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar a pleno pulmón. Mi padre dijo que no estaba de acuerdo con no participar en mi vida y me pidió que intentara entender el punto de vista de mi madre. Añadió que para ella también era difícil, y que el pasado no debería impedirnos avanzar juntos. Le dije que las únicas personas que le habían importado eran Marcos y ella misma, y que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría mi opinión. Le dije que dependía de él si quería conservar mi número, pero que iba a bloquearlo a él y a mi madre de todas partes. Después, colgué. Envié un largo correo electrónico con un enlace a mis publicaciones a toda la familia, en el que cancelaba la invitación a todos, excepto a mis tíos y mis hermanas. Hacía mucho que no lloraba, pero Sofía me abrazó mientras lo hacía después de escribir ese correo y me aseguró que saldríamos adelante. Mis hermanas también se pusieron en contacto conmigo. Me disculpé con Carla por no poder continuar con la reconciliación, pero dijo que estaba bien, que no era mi culpa. La reacción de la familia fue mixta. Algunos están enojados porque saqué los problemas familiares a la luz pública, otros están enojados con mis padres, porque ni siquiera sabían que las cosas estaban tan mal. La última persona con la que hablé fue Marcos. Me preguntó si también lo estaba excluyendo. Le dije que no, pero que no haría ningún esfuerzo por mantener el contacto. No discutió, solo me deseó suerte con la boda, y no hemos hablado desde entonces. Ahora, Sofía y yo estamos buscando un nuevo lugar para vivir. Planeamos mudarnos más cerca de su hermano, que vive a unas 4 horas de distancia. He hablado con mi jefa sobre un traslado, y Sofía está explorando opciones para trabajar a distancia. Y, de nuevo, el lugar de la boda ha cambiado. Como la lista de invitados se ha reducido drásticamente, mi futuro cuñado nos ha ofrecido celebrar la boda en su casa del lago. No planeo escribir más aquí, a menos que suceda algo completamente nuevo. Quiero seguir adelante, pero intentaré responder a cualquier pregunta que surja. En respuesta a los comentarios, sí, mi madre probablemente intentará averiguar a dónde nos mudamos. Ya preveo las consecuencias. Definitivamente nos vigilará, porque es del tipo de persona que se obsesiona cuando no consigue lo que quiere. Según mi hermana Valeria, mi madre ha leído las publicaciones y los comentarios, y cree que unos desconocidos no tienen derecho a decirle que es una mala persona. No creo que podamos reconciliarnos nunca. Les deseo lo mejor, pero lejos de mí y de mi nueva familia. Y así termina el viaje de Daniel para liberarse de una familia tóxica. Hizo lo que creía correcto para proteger su futuro, pero tuvo que cortar lazos con sus propios padres. ¿Creen que en situaciones así la única salida es la ruptura total? ¿O siempre hay una manera de perdonar? Dejen su opinión en los comentarios.